En Juan capítulo 15, versículos 1 al 4 vamos a leer. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Cristo está utilizando esta metáfora de la vid, el pámpano y el fruto. Y Cristo se está presentando a sí mismo como la vid, es decir, de donde viene la vida para que el pámpano pueda dar mucho fruto. Entonces, fíjense, Cristo es la vid, ahí tenemos la rama donde están las hojas, y de esa rama se desprende el pámpano. Esa ramita que se ve ahí toda flaquita, que no se parece a nosotros, la ramita, pero esa ramita nos tipifica a nosotros, hermanos, los pámpanos, que tenemos que estar asidos a la vid. Y cuando el pámpano da mucho fruto, ¿qué es lo que pasa? En el momento de la cosecha viene y se quita el fruto y se deja el pámpano para que el pámpano siga produciendo. Pero si el pámpano no da fruto, el pámpano se corta, se elimina, porque no es un pámpano bueno. Entonces, fíjense, la región de Israel es una región de vides, es una región donde se produce mucha vid. Y entonces la gente que está escuchando este mensaje es gente que está relacionada con el mensaje y entiende fácilmente el mensaje de Jesucristo, esta ilustración de Jesucristo. ¿Qué quiere Jesús que nosotros aprendamos de esta ilustración? La intención del Señor no es que nos volvamos vitivinicultores, no. La intención del Señor es que nosotros seamos cristianos, que entendamos nuestra posición para con Cristo y entendamos nosotros asimismo la posición de Cristo. ¿Quién es Cristo y qué significa Cristo para nosotros? Porque cuando nosotros entendemos esto y vemos esta ilustración que tenemos aquí al frente, nos damos cuenta de una cosa, hermanos. Necesitamos absolutamente estar asidos a Cristo para poder dar fruto. Fíjense, no importa cuán religioso uno se crea, cuán religioso uno viva, si no está asido a Cristo, no hay fruto. Y nosotros vamos a encontrar en las noticias, en la vida diaria, en los vecinos, gente muy religiosa, de cualquier religión. Hoy es fácil ver gente de muchas religiones en un mismo día. Si nadie de ellos está asido a Cristo y están asidos a su religión, no llevan fruto. Porque Cristo es la vid, no es ninguna religión la vid, no es ninguna filosofía la vid, no es ninguna forma de pensar, no es ninguna ideología. Cristo es la vid y únicamente a través de la vid puede pasar la vida y lo necesario para que el pámpano lleve fruto. Pero esto cuando el pámpano está asido a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué enseñanza nos da el Señor en estos versículos? Pues la enseñanza básica y rápida que entendemos es: tenemos que estar asidos a Cristo para poder dar fruto. Y vamos a desglosar un poquito la enseñanza que el Señor nos da, y vamos a ver tres aspectos que son muy importantes que entendamos dentro de este pasaje, en este pasaje de Juan. Número uno, vamos a entender aquel que permanece en la vid. El que permanece en la vid. Tenemos dos personajes aquí, el que permanece en la vid y el que no permanece en la vid. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y dice el versículo, enfatizamos estas dos frases que dice este versículo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces pongan mucha atención a esta frase, hermanos.
El que permanece en mí, dice en este versículo, este lleva mucho fruto. Y esto nos lleva a que nosotros analicemos a esta primera persona a la que Jesús está haciendo referencia. Esta primera persona es el que permanece en la vid. ¿Cuál es la característica del que permanece en la vid? Que lleva mucho fruto. Entonces, miren, estudiando lo que dice la palabra del Señor, ya ve que a mí me gusta mucho hacer estudio lingüístico de la palabra del Señor, ¿no? Entender lo que se dijo, cuándo se dijo, a dónde se dijo, en el contexto que se dijo, para mí es muy importante. Cuando nosotros estudiamos esta palabra permanece que utiliza este versículo 15, en el griego es una palabra que se llama en español es muy similar, el que está en, ¿no? Es permanece. Y esta palabra indica una preposición primaria que denota posición. Se está refiriendo a una posición fija en su lugar, tiempo o estado y por implicación instrumentalidad. Entonces fíjense, esta palabra en, palabra griega que quiere decir permanece, se refiere a una posición. Y lo que yo quiero que veamos en la ilustración que tenemos aquí es que cuando nosotros estamos en el lugar adecuado, nosotros tenemos mucho fruto. Y yo quiero que observen, la vid es esta rama y todo lo que está ahí. Y a través de estos pámpanos, ¿qué es lo que hace la vid? ¿Qué es lo que hace el pámpano? Permanece en la vid y eso permite que haya mucho fruto. Yo quiero que tengamos bien claro este concepto, mucho fruto, cuando el pámpano permanece. Y esta palabra es una palabra descriptiva. Permanece, me está diciendo algo que yo veo y puedo describir. Ese pámpano permanece en la vid y entonces tiene mucho fruto. Ajá. Ahora, vamos adelante. Dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y cuando utiliza la palabra este lleva mucho fruto, la palabra griega lleva es la palabra fero. Y la palabra fero es un verbo primario que se usa solo en ciertos tiempos, en una aplicación muy amplia, es soportar o llevar. Y lo que está indicando esta palabra fero, está indicando algo que es muy notorio. Por eso puse esta ilustración de la mujer que vende flores, porque ilustra muy bien esta idea. Es algo que es tan notorio que los demás tienen que verlo. Es decir, cuando esta mujer lleva flores, no lleva una flor. No es lo mismo que yo agarre una florecita y que diga traigo flores y los de atrás ya ni alcanzan a ver, ¿no? A que agarre todo el ramo y levante todo el ramo y diga traigo flores. Es decir, la palabra lleva que está utilizando en este versículo, la palabra del Señor, se refiere a lo que vemos en la ilustración, es algo que lleva mucho, que es notorio. Por eso la acepción se refiere a un verbo que se utiliza en ciertos tiempos, es decir, no es el lleva normal que se utiliza, es el lleva que hace referencia a algo que es muy notorio. Ajá. Y entonces fíjense la afirmación que está haciendo el Señor Jesús. El que permanece en mí, ¿cómo dice? Este lleva mucho fruto. No poquito, mucho fruto. El llevar mucho fruto implica eso. No te conformes a una cosita. No te conformes a hacer algo bueno, no te conformes a crecer en un área, no te conformes a predicarle a una persona, no te conformes a orar un ratito. Es decir, lleva mucho fruto. Estás permaneciendo en Cristo, la consecuencia tiene que ser que lleves mucho fruto. Si estás permaneciendo en Cristo, si no estás llevando fruto y si no estamos llevando fruto, pues quiere decir que estamos en cualquier otro negocio, ¿no? Estamos en el negocio de la diversión, estamos en el negocio del entretenimiento, estamos en el negocio de la religiosidad, estamos en cualquier otro negocio. Si no llevamos mucho fruto y nuestra vida no da fruto y otros pueden dar testimonio del fruto que da nuestra vida, quiere decir que nuestro pámpano no está bien pegado a la vid y quiere decir que entonces necesitamos asirnos a la vid
Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos van a cortar y nos van a echar fuera. Así de fácil. Entonces fíjense qué impresionante lo que enseña el Señor Jesús en este pasaje. Más adelante dice el Señor, versículo 7 de capítulo 15 de Juan: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que deseen y les será hecho. Y hacemos énfasis a esta frase: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, que es muy parecido a lo que está mencionando con la vid. Cuando menciona respecto al fruto, dice: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, y utiliza esta palabra en. Pero cuando está hablando en este versículo 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, no está utilizando la misma palabra en. En este pasaje, en este versículo, el Señor Jesús está utilizando una palabra que me impresionó mucho. Y la palabra griega menó se refiere a un verbo que implica quedarse en un lugar, estado, relación o expectativa dada. Vivir, continuar, morar, soportar, estar presente, permanecer, estar firme. Si nosotros vemos la definición de la palabra permanece, es una preposición que denota posición. Es decir, cuando algo permanece es algo que yo veo. Cuando algo permanece es algo que yo veo. O sea, yo veo el letrero que está todos los días en la calle. Yo veo el techito que tenemos aquí afuera en el patio. Son cosas que permanecen, que están ahí, que yo puedo testificar. Ahí están. Pero cuando utiliza esta palabra, menó, ya no es una palabra que describe lo que yo puedo ver que permanece y da fruto. En este caso, la vid, las uvas, yo los puedo ver y describirlo. En este caso, esta palabra se refiere a algo que yo tengo que hacer. Ya no es lo que describo, sino ahora es lo que yo tengo que hacer. O sea, ya no estoy describiendo lo que veo, sino ahora yo tengo que participar para que yo sea descrito por otros. ¿Se fijan la diferencia? O sea, no es lo mismo decir que hacer. Yo puedo decir: el hermano es fiel. Bueno, ahora tú sé fiel. Yo puedo ver algo que permanece, pero cuando Cristo le habla a sus discípulos y les está diciendo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, está esa condición sí, para que se dé un resultado. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces utiliza esta palabra menó y nos está indicando entonces que es algo que nosotros voluntariamente tenemos que hacer porque nos conviene. Por eso utilicé esta ilustración del soldado. Y el soldado recibe la orden y el soldado sabe que hay consecuencias si no permanece, y conscientemente él tiene que mantener su labor para que pueda ser recompensado por su labor. Es decir, cuando el Señor Jesús nos está diciendo que si permanecemos, ya no implica lo que yo observo, sino implica lo que yo vivo. Ya no es lo que veo, sino lo que hago. Ya no es lo que es a tercero, sino lo que tiene que ver con mí. Yo soy el que tiene que permanecer. Y si yo permanezco, ya me vuelvo parte entonces de esa vid, y entonces yo soy el que tiene esa responsabilidad de dar mucho fruto. Así es que el primer personaje que vemos descrito en este pasaje es precisamente el que permanece en la vid. Que nos quede muy claro esto: el que permanece, es decir, el que está en la vid, pero que también toma esa decisión de estar y hace lo que tiene que hacer. El segundo personaje, no le vamos a dedicar mucho tiempo, es el que se separa de la vid. Y no digo que no sea importante el que se separa de la vid. Claro que el que se separa de la vid, pues hay que ir y buscar al que está separado, hay que ir y restaurarlo, hay que ir y predicar. Pero es fácil de entender la consecuencia de estar separado de la vid.
Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y entonces aquí Cristo les está dando la explicación de lo que acabamos de ver. Si el pámpano no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en la vid. El que en mí no permanece, lean conmigo como dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que extienda más la explicación? Es claro, ¿no? Pues es claro lo que está diciendo el Señor. Por eso no le dedicamos más tiempo. Lo que dice el Señor nos deja bien claro la consecuencia de no permanecer. Si yo permanezco en la vid, llevo mucho fruto. Entonces tengo que entender mi posición, tengo que entender mi labor, tengo que entender lo que yo tengo que hacer para estar con fruto. Es estar asido a la vid y no dejar de que la vida de la vid pase por mí para que esté produciendo y produciendo fruto. Pero si yo me suelto, si no permanezco en la vid, dice el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Quieren sentirse pámpano seco? Suéltense de la vid. Suéltense de la vid. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra filosofía no nos alcanza. Desgraciadamente conozco a muchas personas que han caminado con Cristo y en algún momento de su vida algo los distrajo y se desviaron por preceptos religiosos, por ideologías, por conceptos, y lo que hicieron es que se desprendieron de la vid. ¿Y saben qué? No les alcanzó su vida para dar fruto. No les alcanza, porque lo único que nos deja dar fruto es que estemos asidos a la vida de Cristo, que es por donde fluye la vida hacia nosotros para que podamos dar fruto. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así de simple, hermanos. Ahora, estar en la vida es un reto, hermanos. Estar en la vida es un reto, porque implica que nosotros tenemos que dar un fruto, como veíamos en la ilustración de la vendedora de flores, un fruto que sea evidente, que sea notorio. No un fruto mediocre, sino un fruto que sea notorio que estoy con Cristo Jesús. Un fruto donde en mi vida se note que soy hijo de Dios, en mi diario andar, en mi diario caminar, en mi forma de hablar, en mi forma de relacionarme, en mis prácticas personales. Es decir, que sea un fruto de vida, que sea un fruto permanente, que sea un fruto fuerte, un fruto que se vuelva evidente. Dice el versículo 8 y versículo 9, en esto es glorificado mi Padre. Y fíjense la responsabilidad, hermanos. ¿Por qué tenemos que llevar mucho fruto? Porque nuestro propósito de vida es glorificar a Dios. Fíjense, si no conocía el propósito de su vida, escríbalo. El propósito de mi vida es glorificar a Dios. El propósito de nuestra vida no es ser famosos, no es ser ricos, no es ser poderosos, no. El propósito de nuestra vida es que nuestra vida glorifique a Dios. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros entendamos esto. ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Cómo glorificamos al Padre? Pues si yo estoy asido a la vid y entonces doy mucho fruto, eso va a permitir que yo pueda glorificar a Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros entendamos lo que Jesús está enseñando. El fruto
es la evidencia de nuestra relación con Dios. Y Jesús les está diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Así es que queremos dar evidencia de que estamos permaneciendo asidos de la vid, den mucho fruto. No vengan ni cuenten, no vengan ni digan, es que yo soy muy bueno para esto, yo canto bonito, yo predico bonito, no, vayan y den fruto, de tal forma que su fruto sea visto por los demás y que no haya que estar anunciando lo que nosotros somos. En una ocasión escuché un predicador que decía que cuando uno anuncia o dice lo que uno es porque está compensando lo que realmente sabe que no es. Y yo dije, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Cuando uno tiene que venderse a sí mismo es porque su vida no está dando testimonio de lo que realmente es. Y me impresionó mucho esa frase. Bueno, entonces miren, ¿cómo glorificamos al Señor? Llevemos mucho fruto. Amémonos, permanezcamos en su amor. Y luego dice Jesús, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros glorificamos al Señor cuando permanecemos en su mandamiento de Cristo y damos y mostramos y tenemos amor en nuestra vida. Fíjense, el Señor dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Jesús dice, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, esos son los mandamientos del Padre. Ahí los tenemos, ¿no? Los 10 mandamientos, los mandamientos del Padre, Jesús los guardó. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros? Ese es el mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros, es decir, que permanezcamos en amor. Y el permanecer en el amor automáticamente nos lleva al cumplimiento de todos los mandamientos del Padre. El permanecer en el amor es un reflejo de permanecer en Cristo. El permanecer en un amor es un reflejo de que estamos asidos a la vida. Ahí está nuestra vida y ahí es donde nosotros tenemos ese compromiso consciente de dar mucho fruto. Cada uno de nosotros conocemos nuestras vidas, no tenemos que estarle anunciando a nadie quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos y sabemos las áreas en donde no estamos dando fruto. Y es necesario dejar que el Señor fluya a través de nosotros para que podamos dar mucho fruto.